Actividad 3.4. Ecuaciones de segundo grado. Para entender qué es una ecuación de segundo grado, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué es una ecuación de segundo grado? Los componentes básicos de la ecuación de segundo grado. ¿Qué métodos recuerdas para solucionar las ecuaciones de segundo grado? ¿Y qué aplicaciones prácticas le encuentras a las ecuaciones de segundo grado? Para poder contestar esas preguntas, vamos a comenzar con la primera pregunta que dice, ¿qué es una ecuación de segundo grado? Dice que para hacer una ecuación de segundo grado hay varias formas de identificar la ecuación. Una de las formas sería identificar que el exponente mayor de la incógnita sea 2. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo esta ecuación, x cuadrada más x más 1, identifico la incógnita sería x. Si el exponente mayor de estas incógnitas es un 2, puedo decir que es una ecuación de segundo grado. Si yo tuviera esta ecuación, ¿sí? Perdón, esto sería una expresión. Una ecuación, recuerden que lleva un signo de igualación. Entonces tengo la siguiente ecuación, identifico las incógnitas, serían 5 y 3. Pero los exponentes de estas incógnitas es 2 y 3. Entonces aquí el exponente mayor de las incógnitas es 3, por lo tanto esta no sería una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque no corresponde que el exponente mayor de las incógnitas es 2. En este caso sí. Esa es una forma. La siguiente forma dice que todas las ecuaciones de segundo grado se representan de la siguiente forma. Sería ax cuadrada más bx más c igual a 0. Recuerden que estos signos pueden cambiar por más o menos. Pero la forma es que dice que tienen un término cuadrático, un término elevado a la primera potencia, un término lineal y un coeficiente. Entonces, si encontramos una ecuación que tenga esta forma, podríamos decir que es una ecuación de segundo grado. Un ejemplo de esto sería si yo tengo, por decir, AX, A y B, ya lo habíamos visto, lo que significa en los videos preliminares, y entonces ya tengo las incógnitas. Entonces, si yo tengo esta ecuación, x cuadrada más 2x más 4 igual a 0, esta es una ecuación cuadrática porque está de la forma ax cuadrada más bx más c. Ahora, si yo tengo ¿sí? Tengo esta ecuación, no tiene 3 términos, sin embargo, si está de la forma ax cuadrada más bx más c. ¿Por qué? Porque tiene el término cuadrático, tiene el término elevado a la primera potencia o el término lineal, y el valor de c, que es una constante, sería 0, pero como es 0, no se representa. Entonces, sí tenemos una ecuación cuadrática, porque el término mayor de las incógnitas está de este tipo. Ahora, si yo tuviera esta ecuación, también sería una ecuación de tipo cuadrática. ¿Por qué? Porque tengo de la forma ax más bx más c. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo puedo representar como 0x más 0. 0 por 0 sería 0 y es esto. Entonces, por lo tanto, sí tengo esta forma a pesar de que solamente tengo un término. Entonces, diferentes maneras de representar ecuaciones cuadráticas. Yo puedo tener como una ecuación polinómica, es decir, diferentes términos para la misma ecuación. Podría ser x cuadrada más x más 1 igual a 0. Recuerden que es una ecuación cuando tiene un signo de igualdad o de desigualdad. Es decir, estamos diciendo que todo esto es igual a esto. Entonces, esta es una ecuación cuadrática porque el término mayor de las incógnitas es 2. Puede ser de esta manera, puede ser de esta manera, también es cuadrática, hay que respetar el término cuadrático, y
puede ser de esta manera. O bien puede ser de esta manera. De cualquier manera, estamos representando ecuaciones cuadráticas de la forma ax cuadrada más bx más c es igual a 0. Esto sería una ecuación de segundo grado. Es aquella expresión algebraica en la cual el exponente mayor de su incógnita principal es 2. Si tiene un 2, es una ecuación cuadrática. También, si está de la forma ax cuadrada más bx más c, entonces es una ecuación de segundo grado. Ahora, vamos a ver los componentes básicos de la ecuación de segundo grado. Yo tengo, esta sería mi forma general de las ecuaciones. Es decir, primero, tengo términos. Principalmente tiene que ser un término cuadrático. Si no tiene un término cuadrático, entonces no es una ecuación de segundo grado. Exponente mayor tiene que ser 2. El exponente mayor de las incógnitas tiene que ser 2. ¿Sí? La característica puede tener un término cuadrático, puede tener un término lineal, es decir, con x, y puede tener un término que sea una constante o un coeficiente numérico, es decir, un número y está igual a 2 a 0. Entonces, componentes básicos. Tiene términos, el exponente mayor de las incógnitas es 2, contiene un término cuadrático, un término lineal y un coeficiente numérico o término independiente. Otra característica es que la solución de estas ecuaciones se le llama raíces y tiene 2 raíces. ¿Sí? Entonces, la solución de estas ecuaciones se le llama raíces y son 2 raíces. Por eso manejamos el término de x1 o x2 o cuando se evalúa con el componente positivo o negativo. Entonces, los componentes básicos de una ecuación de segundo grado es esto. Otro de los componentes básicos que puede ser es que esta ecuación nos grafica una parábola. La parábola tiene como características es que tiene un vértice, ¿sí? Tiene las raíces o soluciones de la ecuación que no son más que los puntos en los que la parábola toca el eje de las X. Entonces, eso se le llama las soluciones. Tiene vértices, tiene raíces. Por lo pronto, esto es lo único que nos interesa. Entonces, las ecuaciones de segundo grado se componen por términos. El exponente mayor de las incógnitas es 2. A la solución de las ecuaciones de segundo grado se les llama raíces. Por lo general, puede tener 2 raíces y nos grafica una parábola. La parábola tiene como características, tiene un vértice que es el punto donde la parábola cambia de dirección, o se le llama también punto de inflexión, o punto mínimo, o punto máximo. Depende del valor de A, si es positivo o negativo, es el valor de la parábola. Entonces, recordemos que la solución de esta ecuación son las raíces, que son los puntos donde la parábola toca el eje de las X. Son las soluciones únicas que tiene esta parábola. En este caso, si el término A es positivo, nos da una parábola hacia abajo. Si el término A es negativo, tendríamos una parábola más o menos de esta forma. Entonces, recordemos, estas son las componentes básicos de las ecuaciones de segundo grado. Ahora, nos dice que tenemos otra. Dice, ¿qué métodos recuerdas para solucionar las ecuaciones de segundo grado? Ustedes todos conocen la fórmula general.
que la aplicamos con una fórmula muy sencillita que es menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces sacamos el componente a, b y c, lo sustituimos en la fórmula y nos da los dos valores. Cuando evaluamos los componentes positivos y negativos, sería x1 y x2, que son las raíces, recordemos, son los puntos que toca la parábola en el eje de las x, o son las soluciones únicas en las cuales los números que me da aquí hacen que la ecuación se vuelva cero. Entonces, fórmula general, esta es la primera. La siguiente que tenemos se llama completar cuadrados. ¿Sí? Y la última es por factorización. Entonces, hay otra que se llama deducción de la fórmula, pero lo más importante es tenemos fórmula general, completar cuadrados y factorización. Esos son los métodos que recordamos para solucionar ecuaciones de segundo grado. Y también hay algo que se llama método gráfico, que no es más que hacer una tabla de valores y graficar nuestra parábola. Y por medio de esta gráfica, sacar los puntos de solución de nuestra ecuación. Y por último, dice, ¿qué aplicaciones prácticas los encuentras en las ecuaciones de segundo grado? Principalmente es en el área de cálculo. En la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron muchos este tipo de ecuaciones para calcular el tiro parabólico de cómo se lanzaban las bombas. Los utilizan mucho en física, los utilizan mucho en el índice de crecimiento poblacional de bacterias. Entonces las aplicaciones son múltiples. Generalmente es para graficar algún tipo de problema. Entonces, esta fue la actividad 4 de la unidad 3, es una pequeña introducción a las ecuaciones de segundo grado. Gracias.